mi abuelo, que trabajó aquí, vivió unos cuantos años en Mendoza, y tres de sus hijos, ¿no? Creo, mi madre, Jorge y el negro, llamado el negro, Galeano, que eran mendocinos, o sea, nacidos en Mendoza, y que tenían de su infancia mendocina imágenes grabadas para siempre en la memoria, y que ellos transmitían contando historias y hablando de Mendoza como una suerte de paraíso terrenal, del lugar más bello del mundo. Y como yo nunca había venido, no sabía si eso era verdad o una partecita de la verdad, o si era nada más que, bueno, la capacidad que la memoria tiene para, ¿viste?, dar magia a todo lo que toca, porque hay que desconfiar de la memoria, ¿no? La memoria es tu amiga, pero también puede ser tu enemiga, cuando te inventa una realidad a la medida de tus deseos. Es evidente que la distancia mejora las cosas, la distancia en el espacio y la distancia en el tiempo. Y entonces, bueno, ocurre lo mismo que con la muerte, que la muerte mejora lo que toca, ¿no? Todos los muertos son unos santos. Y entonces yo desconfiaba mucho de esos relatos que me hacían desde que yo era chico. Pero ahora que vi la realidad de Mendoza, que Mendoza es tan bella como lo que ellos decían que era. O sea que no fui estafado por ninguno, ni por mi abuelo, ni por mis tíos, ni por mi madre. La verdad es que es de una belleza desbordada, el paisaje mendocino, y después sentí desde que pisé esta tierra, que era una tierra muy entrañable, muy capaz de amor, muy cariñosa. Y eso no se miente, esa es una electricidad que tampoco hay que palabrear, porque existe o no existe, se da o no se da, ¿no? Y yo sentí que se daba desde el comienzo. Yo no tuve más remedio que hacerme escritor, porque soy un inútil total. Entonces intenté antes otras vocaciones. Primero intenté ser santo, tuve una infancia muy mística y no me salió para nada bien por mi tendencia natural al pecado. Después, como todos los uruguayos, yo nací gritando gol, quise ser jugador de fútbol, era un patadura terrible durante los días. En las noches jugaba maravillosamente bien mientras dormía. Ahí era un jugador mejor de lo que jamás podrá llegar a ser Maradona o Messi, pero me despertaba y ahí ya volvía a ser el patadura de siempre, o sea, ni santo ni jugador de fútbol. Después intenté por el lado de las artes plásticas, porque lo que siempre me ha gustado hacer es pintar y dibujar. De eso lo que ha quedado ahora es el placer de diseñar mis propios libros. A mí me gusta mucho armarlos gráficamente, con espacios de silencio, que son los blancos, y con las figuritas que voy eligiendo. Pero nada, era evidente que la distancia que se abría entre lo que yo quería y lo que podía en el dibujo o en la pintura era demasiado grande y honda, un abismo. Así que no tuve más remedio que probar con las palabras. Y empecé a hacer periodismo cuando era muy jovencito, al principio dibujando, tenía 14 años, cuando publiqué mis primeros dibujos, y después con algunas entrevistas o notas periodísticas. Yo era militante sindical desde que era chico, porque trabajé desde muy joven, y entonces mis primeros trabajos periodísticos tenían que ver con eso. Y ahí fui sintiendo el gustito a este asunto de trabajar con las palabras, en el que estoy todavía. Y todavía siento, como el primer día, como la primera vez que me enfrenté a una página en blanco, ese temblor que hace que uno recupere el pánico del primer día del amor, de la primera vez que uno hizo el amor, que se parece mucho a la primera vez que uno logró escribir algo que fuera más o menos publicable. Y yo sigo sintiendo el pánico de la hoja en blanco. Cuando me enfrento a la hoja en blanco, recupero aquel pánico inicial, lo cual es la prueba de que todavía no estoy en edad de jubilarme, de que todavía no he pasado a retiro. O sea que el pánico indica que sigo estando como la primera vez dispuesto a enfrentar ese desafío. Porque claro que siempre hay una distancia abierta entre lo que uno quiere y lo que uno puede. Y entonces el desafío consiste en encontrar las palabras que sean capaces de decir lo que uno siente y piensa, lo que uno siente y piensa.
Yo creo que el periodismo escrito es una forma de literatura. O sea, tengan la forma que tengan, la de un artículo, la de un libro, lo que sea, un folleto, una página perdida o hasta una inscripción cualquiera en una pared. Esa manera de decir yo estuve aquí, ¿no? El graffiti, que también es parte de la literatura. Literatura son todos los mensajes escritos. Y eso implica una intención de comunicación. O sea, si uno escribe y publica, en el caso de los libros o de los artículos, es porque uno quiere comunicarse con otros. Yo me acuerdo porque este era un tema de peleas con mi gran maestro, el viejo Onetti, Juan Carlos Onetti, el gran novelista uruguayo, que siempre me decía, para provocarme, pues yo era muy jovencito, era casi un chiquilín cuando empecé a llevarle mis garabatos, y él siempre me decía que él escribía para él. Yo escribo como James Joyce, decía. James Joyce escribía para un señor que se llamaba James Joyce, que estaba sentado frente a él. Entonces yo, siempre se repetía el juego, le decía que lo más práctico era que me diera lo que escribía, y así yo se lo mandaba a él mismo por correo, y se cumplía el ciclo completo. Pero si publicaba, era un mentiroso, porque si publicaba quería comunicarse con otros que no eran él. Bueno, y él se enojaba muchísimo con esta historia que se iba repitiendo, y la que yo todavía recreo, porque creo que todo el que escribe y publica, y esa es la forma de periodismo que yo practiqué, el periodismo escrito, que detrás de eso hay una voluntad de comunicación con otros, y eso implica una responsabilidad. En la medida en que uno consigue comunicarse con más gente que el común de las gentes, bueno, pues eso implica una responsabilidad muy grande. Y hay que ser honesto, creer en lo que se dice, y no alquilarse, ni venderse, claro.